Era golpeada a diario por su familia, hasta que un viudo granjero decidió llevársela para impresionarla. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. En el corazón rojizo de Salta, donde el sol del altiplano castigaba la tierra, la vida de Luna era un eco de gritos y dolor. La vieja casa de madera descascarada se había convertido en su prisión, un lugar donde cada rincón guardaba el amargo recuerdo de un golpe o una palabra hiriente. Se refugiaba en la cocina, un espacio que olía a leña y a las penas que su madre, Magali, amasaba en silencio. Sus pequeños brazos, marcados por la crueldad, a menudo servían de escudo contra la furia injustificada de su padre. El cinturón de cuero de Gustavo Romero era una serpiente que silbaba en el aire antes de morder su piel. Niña desgraciada, solo sirves para traer problemas, retumbaba su voz áspera, rebotando en las paredes de adobe que parecían encogerse con cada insulto. Mientras tanto, Magali observaba la escena con una dureza en la mirada, sus labios sellados en una línea de fría aprobación que dolía más que cualquier látigo. Para ella, el castigo era una forma de purificar la extraña sangre que corría por las venas de su hija. A sus pocos años, Luna ya cargaba con el peso de ser distinta en un mundo que exigía uniformidad. Su piel, un lienzo tostado por un sol diferente al de sus hermanos, era un constante recordatorio de su otredad. El cabello, una cascada de rizos indomables, se negaba a ser sometido, al igual que su espíritu, aunque ella no lo supiera aún. Y sus ojos, dos almendras oscuras, guardaban el secreto de una mezcla de sangres que su familia se esforzaba por borrar de su historia. En la Salta rural de los años 70, donde el orgullo de las raíces españolas era un estandarte, ser mestiza era una ofensa. Las vastas estancias de ganado y pasto eran el reino de familias que valoraban la pureza de su linaje, y los Romero no eran la excepción. La vergüenza de tener una hija como Luna era una mancha que Gustavo intentaba lavar con violencia, esperando que el dolor pudiera blanquear lo que la naturaleza había coloreado de manera diferente. Una tarea tan inútil como querer detener el viento de la puna. La casa se erigía solitaria en un camino polvoriento que serpenteaba desde la capital hacia las fincas del interior. Rodeada de algarrobos y palmeras que se mecían con el viento andino, el paisaje ofrecía una belleza que Luna apenas podía apreciar. El aroma de la tierra mojada después de una lluvia pasajera se entrelazaba con la dulzura del dulce de cayote que Magali preparaba para vender en el mercado de la ciudad. Un contraste cruel entre la dulzura que se vendía y la amargura que se vivía. Aquel lugar que debía ser su refugio, su hogar, se había transformado en una jaula de humillaciones diarias. Cada amanecer traía consigo una nueva prueba, una nueva forma de recordarle que no pertenecía allí. Soñaba con escapar, con correr más allá de los cerros y encontrar un lugar donde su piel no fuera un delito y su cabello no fuera una ofensa. Un anhelo silencioso que crecía en su interior como una semilla en tierra hostil. Jamás encontrarás un hombre que te quiera, ¿entiendes?, le espetó Magali un día, sus palabras afiladas como cuchillos mientras removía el dulce en la olla de cobre. Ningún hombre de bien querrá cargar con algo tan feo como tú. Más te vale hacerte a la idea de que tu destino es servir a los demás, vivir de las obras que te dejen. Cada frase era una piedra lanzada contra su frágil autoestima, abriendo nuevas heridas en su alma. Sus hermanos menores, Eduardo y Javier, eran los ecos de la crueldad de sus padres. Se burlaban de su forma de caminar, imitaban sus gestos y le dedicaban apodos crueles que resonaban en sus oídos mucho después de haber sido pronunciados. La familia entera parecía haberse confabulado en un pacto tácito para hacer de su existencia un infierno, para recordarle a cada instante que ella era una pieza que no encajaba en el rompecabezas familiar. Cuando la noche caía y el canto de los grillos llenaba el patio, Luna buscaba consuelo en la soledad. Se acurrucaba bajo su cama de paja, un pequeño nido donde podía llorar sin ser escuchada, donde sus lágrimas se mezclaban con el polvo y los sueños rotos. Anhelaba un mundo distinto, un lugar donde pudiera ser simplemente ella, sin miedo al rechazo, sin el peso de la mirada ajena.
Un universo donde su existencia no fuera un error a corregir. El espejo roto de su habitación le devolvía un reflejo que había aprendido a detestar. Unos labios que consideraba demasiado gruesos, una nariz ancha que no encajaba en los cánones de belleza que su madre alababa, una frente marcada por las cicatrices del acné juvenil. Cada mañana, el espejo confirmaba las palabras de su familia: era una aberración, un capricho de la naturaleza que había aterrizado en el hogar equivocado para atormentar a gente decente. Sin embargo, en medio de esa sequía emocional, había instantes fugaces de alivio, como gotas de lluvia en el desierto. Cuando estaba con los animales del corral, sentía una conexión que no encontraba con las personas. Mientras ordeñaba las vacas en la quietud del alba, el mundo parecía estar en paz. Y al contemplar el atardecer tiñendo de oro los cerros, una voz interior le susurraba que quizás, solo quizás, ella era mucho más de lo que su familia podía ver. El invierno llegó, seco y cortante como las palabras de su padre, y con él, una noticia que cambiaría el rumbo de su vida. Don Manolo Lombardi, un estanciero viudo, respetado en toda la comarca por su riqueza y su carácter honorable, se presentó en la casa de los Romero. Su visita no era casual, traía consigo una propuesta que encendió una chispa de codicia en los ojos de Gustavo, una propuesta que involucraba el futuro de Luna. Gustavo lo recibió en la modesta sala de visitas, desplegando una hospitalidad que rara vez mostraba. Ofreció café recién colado y el dulce casero de Magali, quien se había apresurado a arreglarse el cabello y alisar su vestido estampado. Luna, desde la cocina, escuchaba las voces con el corazón en un puño, intuyendo que su destino se estaba decidiendo en aquella conversación, como si de una transacción comercial se tratara. «Busco a alguien que cuide de mi casa y me ayude con mis hijos», dijo don Manolo, su voz grave y profunda llenando el pequeño espacio. Era un hombre de casi 40 años, de piel curtida por el sol y manos grandes y callosas que hablaban de una vida de trabajo. Había enviudado 2 años atrás, cuando su esposa falleció en el parto de su tercer hijo, y desde entonces, criaba a los niños solo. La mención de una hija en edad de casarse hizo que los ojos de Gustavo brillaran con interés. «Luna es una muchacha muy trabajadora, señor Lombardi. Sabe hacer de todo en la casa. Cocina, cose, cuida de los niños como si fueran suyos». La voz alamera de su padre la describía como una mercancía, enumerando sus habilidades como si fueran las características de un animal en venta. Era una humillación más, pero esta vez, teñida de una extraña esperanza. Desde el otro lado de la ventana, Luna escuchaba cada palabra con el corazón desbocado. Conocía a don Manolo de vista, de las misas dominicales en la iglesia de San Roque, siempre flanqueado por sus 3 hijos pequeños. Su fama de hombre justo y reservado lo precedía, un hombre que, según decían, nunca le había levantado la mano a nadie. La idea de estar a su servicio era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. «No estoy pensando en un matrimonio todavía», aclaró Manolo con una seriedad que enfrió el entusiasmo de Gustavo. «Primero quiero ver cómo se desenvuelve, cómo se adapta a la casa y a los niños. Si las cosas funcionan, entonces podremos conversar sobre otros asuntos». Su tono era firme, dejando claro que no era un hombre al que se pudiera engañar fácilmente. El aire en la sala se tornó denso, como el preludio de una tormenta de verano. Magali intervino con una sonrisa forzada, intentando suavizar la tensión. «Por supuesto, don Manolo. Nuestra Luna se esforzará al máximo para cumplir con sus expectativas. Ella conoce bien su lugar». Y con su lugar, se refería a la invisibilidad, a la sumisión, a la capacidad de aceptar cualquier destino sin rechistar, porque le habían enseñado que no tenía derecho a elegir. Una lección aprendida a base de golpes y desprecios. Esa noche, mientras sus padres discutían los pormenores del acuerdo, Luna se refugió en el patio. Bajo un cielo estrellado, con la Vía Láctea extendiéndose como un río de diamantes, se preguntó si alguna vez sería libre para soñar. La perspectiva de dejar aquella casa le producía un alivio inmenso, pero también un terror profundo ante lo desconocido.
Al menos, se consoló, no tendría que soportar más las palizas diarias de su padre. La estancia de don Manolo, ¿qué le esperaría allí? Se preguntaba Luna mientras el eco de una samba melancólica llegaba desde la lejanía, mezclándose con el canto de los pájaros nocturnos. Cerró los ojos e intentó imaginar una vida sin insultos, una casa donde sus diferencias no fueran motivo de humillación constante. Quizás solo estaba cambiando una prisión por otra, pero una prisión desconocida siempre alberga la posibilidad de una ventana, por pequeña que sea. Un resquicio por donde pudiera colarse un rayo de luz. «Te marchas mañana al amanecer», anunció Gustavo con voz autoritaria cuando ella regresó a la casa. «Don Manolo enviará una carreta a primera hora para recogerte». No había lugar para preguntas, ni para expresar sus miedos o sus dudas. A sus 16 años, su vida estaba siendo empaquetada y entregada a un extraño, con la única esperanza de que resultara útil de alguna manera. Una carga que se trasladaba de un dueño a otro. Pasó la noche en vela, reuniendo sus escasas pertenencias en un atado de tela. 2 mudas de ropa, un rosario heredado de su abuela y un trozo de espejo que guardaba como un tesoro bajo su colchón. No poseía nada más que pudiera llamar suyo. Cada objeto era un ancla a un pasado que deseaba dejar atrás. Se preguntó si en su nuevo destino tendría la oportunidad de acumular recuerdos más felices, objetos que contaran una historia diferente a la suya. Con las primeras luces del alba, que teñían de rosa los picos de los cerros, llegó la carreta. El hombre que la conducía, un capataz bajo y de bigote canoso llamado Jorge, la saludó con un respeto que la descolocó. «El patrón me ha enviado a buscar a la señorita», dijo, quitándose el sombrero. Hacía tanto tiempo que nadie se dirigía a ella con cortesía que por un momento pensó que se había equivocado de persona. La despedida fue tan fría como las mañanas de invierno en el altiplano. Gustavo la entregó con la misma indiferencia con la que se desharía de un animal viejo. Magali ni siquiera salió de la cocina, inmersa en la preparación del desayuno como si nada extraordinario estuviera sucediendo. Sus hermanos no se molestaron en aparecer. Para ellos, Luna ya era un fantasma, una presencia incómoda que por fin desaparecía de sus vidas. Mientras la carreta se alejaba por el camino de tierra, Luna no miró atrás. El paisaje comenzó a cambiar, dejando atrás las casas humildes de las afueras de la capital para adentrarse en el corazón del valle. Estancias inmensas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un mar de pasto verde salpicado de ganado. El aire también era diferente, más limpio, con olor a tierra húmeda y a libertad. «El patrón es un buen hombre», comentó el chato Jorge, rompiendo el silencio. «Desde que perdió a la patrona, hace ya 2 años, anda un poco callado, pero jamás le ha faltado el respeto a nadie. Los muchachos también son buenos, solo que les falta el cariño de una mujer». Sus palabras eran un bálsamo para el alma herida de Luna, un intento de calmar los miedos que cegaramente se reflejaban en su rostro. La estancia La Esperanza surgió en el horizonte como un espejismo. Una casona grande de madera, con una amplia galería y corrales bien cuidados que hablaban del esmero de su dueño. Lo que más llamó la atención de Luna fueron las flores que adornaban el jardín delantero. En la casa de sus padres, hasta las plantas parecían haber renunciado a vivir, contagiadas de la tristeza que impregnaba el ambiente. Don Manolo la esperaba en la galería, apoyado en una de las columnas de madera, con los brazos cruzados sobre el pecho. Vestía una camisa blanca impecable y pantalones de trabajo. Unas hebras plateadas asomaban en sus sienes, añadiendo un toque de distinción a su rostro serio. Sus ojos oscuros la escrutaron mientras la carreta se detenía, pero en su mirada no había crueldad, solo una profunda seriedad. «Llegaron sin novedad», dijo a modo de saludo, bajando los escalones con paso firme. No sonrió, pero tampoco mostró la repulsión que Luna esperaba encontrar en su rostro. La estudió por un instante, con la misma atención con la que un estanciero evalúa a un animal antes de comprarlo. Sin embargo, había algo más en esa mirada, quizás respeto, o tal vez un cansancio acumulado por las penas de la vida. «Jorge, lleva sus cosas al cuarto del fondo»,
ordenó, señalando el pequeño atado que contenía toda la vida de Luna. Y tú, muchacha, ven conmigo. Te mostraré la casa y te explicaré tus quehaceres. Su voz era firme, pero no agresiva. Hablaba como si se dirigiera a una persona, no a un objeto. Por primera vez en mucho tiempo, Luna sintió que no era invisible. La siguió en silencio a través de la casa, asombrada por el espacio y la limpieza. Muebles de madera oscura, cortinas de encaje en las ventanas y un agradable aroma a cera y lavanda que flotaba en el aire. Era un universo completamente distinto al que conocía, un lugar donde hasta el silencio parecía tener una melodía amable. Se sentía como una extraña en un paraíso ajeno, temerosa de mancharlo con su sola presencia. La casa de Manolo Lombardi estaba impregnada de los recuerdos de una familia feliz, truncada por la tragedia. En los pasillos, los retratos de su difunta esposa sonreían desde las paredes. Era una mujer rubia, de rasgos delicados, la antítesis de Luna. Carina Lombardi, la belleza del valle, cuya ausencia era una sombra que se proyectaba sobre cada rincón de la casa, un fantasma con el que Luna sentía que tendría que competir. Los muchachos se levantan temprano, explicó Manolo mientras le mostraba la cocina, mucho más grande y luminosa que la de su casa. Mauricio tiene 8 años, Renato 6 y el pequeño, Reinaldo, acaba de cumplir 4. Son buenos chicos, pero desde que su madre no está, andan un poco asalvajados. Al hablar de sus hijos, su voz se suavizó, revelando una ternura que contrastaba con la dureza de su semblante. El cuarto que le asignaron estaba al fondo de la casa. Era pequeño, pero impecable, con una ventana que daba a un huerto de mangos y duraznos. Una cama con una colcha de retazos, una cómoda antigua y un crucifijo en la pared. Era un lujo comparado con el rincón que compartía con sus hermanos. Por primera vez en años, sintió una punzada de gratitud, un sentimiento que casi había olvidado. La rutina aquí es sencilla, continuó Manolo. El desayuno se sirve a las 5:30, el almuerzo al mediodía y la cena al anochecer. Los niños van a la escuela de la estancia vecina por la mañana. Tú te encargarás de ellos por la tarde y de las tareas de la casa. Sus instrucciones eran claras y directas, sin asomo de crueldad. Eran las palabras de un hombre práctico que necesitaba poner orden en su vida. Esa primera noche, cenó sola en la cocina, mientras la familia lo hacía en el comedor. Su lugar estaba claramente definido, no era parte de la familia, ni una invitada, era una empleada. A pesar de ello, la comida fue abundante y sabrosa, y nadie la reprendió por comer despacio o por servirse una segunda porción. Era una libertad a la que no estaba acostumbrada. Mientras fregaba los platos, escuchó a Manolo conversar con sus hijos en la sala. Su voz era paciente y firme, corrigiendo sus travesuras con autoridad pero sin violencia. Era un padre de verdad, no un verdugo como el suyo. Aquella constatación fue como un bálsamo para sus heridas, una pequeña luz que comenzaba a brillar en la oscuridad de su pasado. Al día siguiente, conoció a los niños. Entraron en la cocina como una estampida de potrillos, corriendo y gritando. Mauricio, el mayor, la miró con la misma desconfianza de su padre. Renato, el del medio, se escondió tímidamente detrás de su hermano. Reinaldo, el más pequeño, fue el primero en acercarse, su inocencia a prueba de prejuicios. 3 pequeños desafíos que tendría que aprender a conquistar. ¿Y tú quién eres?, inquirió Mauricio con la franqueza brutal de la infancia, su mirada fija en Luna como si intentara desentrañar un misterio. ¿Vas a ser nuestra nueva mamá? La pregunta cayó como una piedra en el silencio de la cocina, haciendo que el tenedor de Manolo se detuviera a medio camino. El aire se cargó de una tensión palpable, una mezcla de recuerdos dolorosos y expectativas inciertas. Luna sintió que el color abandonaba su rostro. Manolo carraspeó, buscando las palabras adecuadas para navegar en aguas tan turbulentas. Ella ha venido para cuidarlos mientras yo trabajo, respondió finalmente, su voz más grave de lo habitual. No es su madre.
Ustedes ya tuvieron una madre, y nadie la reemplazará. Luna solo está aquí para ayudar. Sus palabras, aunque duras, establecieron límites claros y, de alguna manera, protegieron a Luna de una carga que no le correspondía llevar. Esa mañana, mientras ayudaba a los niños a prepararse para la escuela, Luna experimentó una sensación nueva, la de ser útil. Abrochó botones, peinó cabellos rebeldes y sirvió el desayuno con una eficiencia que sorprendió a Manolo. Quizás en aquella casa no encontraría el amor ni la felicidad, pero al menos su existencia tenía un propósito. Y para alguien que siempre había sido tratada como un estorbo, la utilidad era un milagro. Los días en la esperanza comenzaron a tejer su propia rutina, un ritmo tranquilo y predecible como el de las estaciones en el valle. Luna se levantaba antes del amanecer, con el canto de los gallos como despertador. Preparaba el café, fuerte y amargo como le gustaba a Manolo, y observaba desde la ventana de la cocina como los primeros rayos de sol bañaban de oro los pastizales. Aquellos amaneceres eran un bálsamo para su alma. Poco a poco, los niños se fueron acostumbrando a su presencia. Mauricio, el más receloso, descubrió que Luna conocía fascinantes historias sobre el yaguareté y los duendes del monte, relatos que su abuela le había contado en secreto. Renato, el tímido, comenzó a buscar su compañía cuando se dio cuenta de que ella no gritaba ni castigaba por los pequeños accidentes domésticos. Su paciencia era un lenguaje que el niño entendía a la perfección. Reinaldo, con la facilidad que tienen los más pequeños para aceptar los cambios, no tardó en adoptarla. Se colgaba de su falda, le pedía que lo alzara y le regalaba flores silvestres que recogía en el campo. Su afecto incondicional fue el primer hilo de oro que se tejió en el tapiz de su nueva vida, una prueba de que era posible ser querida. Luna atesoraba cada uno de esos gestos como si fueran joyas preciosas. Manolo observaba estas interacciones desde la distancia, sus ojos oscuros estudiando a Luna con una intensidad que la desconcertaba. Era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por él. A veces, encontraba un ramo de flores del jardín sobre la mesa de la cocina, sin ninguna explicación. Otras, le traía frutas exóticas de la ciudad, una atención que la hacía sentir especial. Un día, mientras pelaba papas, se hizo un corte profundo en un dedo. El dolor fue agudo, pero más lo fue la costumbre de no quejarse. Sin embargo, a los pocos minutos, Manolo apareció a su lado con un frasco de desinfectante y un trozo de tela limpia para vendarle la herida. No dijo nada, pero su gesto protector le transmitió un calor que nunca antes había sentido. Las tardes se convirtieron en el momento más dulce del día. Después de que los niños regresaban de la escuela, Luna los llevaba al patio y jugaban bajo la sombra de los árboles. Les enseñó a hacer muñecos con hojas de maíz, a distinguir el canto de los pájaros y les narraba leyendas indígenas que su abuela le había susurrado al oído. En esos momentos, se olvidaba de su pasado y se permitía ser feliz. ¿Por qué tu piel es de un color diferente al nuestro?, preguntó Renato una tarde, con la inocencia propia de su edad. La pregunta, aunque hecha sin malicia, hizo que el corazón de Luna se acelerara, preparándose para el rechazo. Pero en los ojos del niño solo había curiosidad, no el desprecio al que estaba acostumbrada. Respiró hondo y decidió responder con la verdad, su verdad. Porque mi abuela venía de una tierra muy lejana, respondió, sorprendida por la calma de su propia voz. Un lugar donde el sol es tan fuerte que pinta la piel de las personas con el color de la tierra fértil. Era la primera vez que hablaba de sus orígenes sin sentir vergüenza, transformando su diferencia en un relato de aventuras. Los niños la escuchaban fascinados, pidiéndole más detalles sobre aquella tierra mágica. Los cambios en la dinámica de la casa eran sutiles, pero constantes. Manolo comenzó a solicitar su opinión sobre asuntos domésticos. ¿Qué postre podríamos llevar a la fiesta patronal de la estancia vecina?, le preguntó un día. ¿O, cuál crees que sería la mejor manera de organizar los armarios de la cocina? Eran preguntas sencillas, pero para Luna significaban el mundo entero. Nunca antes un hombre le había pedido su parecer sobre nada.
Su opinión, hasta entonces, había sido irrelevante. Que Manolo la tuviera en cuenta era un reconocimiento a su inteligencia y a su valía como persona. Se sentía como si estuviera despertando de un largo letargo, descubriendo que tenía una voz y que a alguien le interesaba escucharla. Por las noches, después de que los niños se durmieran, Luna se sentaba en la galería trasera a contemplar las estrellas. El campo nocturno era una sinfonía de sonidos, el canto de los grillos, el ulular de las lechuzas y el susurro del viento entre los árboles. En esos momentos de quietud, experimentaba una paz que nunca había conocido, una sensación de pertenencia que la reconfortaba. Una de esas noches, Manolo se unió a ella en la galería. Llevaba 2 tazas de café humeante. Se sentó a su lado en silencio, le ofreció una de las tazas y ambos se quedaron mirando el cielo estrellado. No hubo palabras, pero el silencio era elocuente, cargado de un entendimiento mutuo que iba más allá del lenguaje. Era la primera vez que alguien elegía su compañía sin pedir nada a cambio. En ese silencio compartido, bajo la inmensidad del firmamento, Luna sintió que algo nuevo comenzaba a florecer en su pecho. No era amor todavía, no se atrevía a llamarlo así. Era algo más sutil, una semilla de esperanza plantada en el terreno fértil de la aceptación y el respeto. Una promesa de que, quizás, su historia no estaba condenada a ser un relato de dolor. El primer invierno de Luna en la Esperanza trajo consigo una helada que cubrió los campos con un manto plateado. Y con el frío, llegó la enfermedad. Reinaldo, el más pequeño, se despertó una noche con una fiebre muy alta. La preocupación se instaló en la casa como una neblina densa, y Manolo, a pesar de su fortaleza, no podía ocultar la angustia en su mirada. Luna no se apartó de la cama del niño en toda la noche. Le aplicaba compresas de agua fría en la frente, le daba de beber un té de hierbas que su abuela le había enseñado a preparar y le susurraba canciones de cuna para calmarlo. El pequeño se acurrucaba en sus brazos, buscando el calor y el consuelo que ella le ofrecía sin reservas. Era un instinto maternal que no sabía que poseía. Al amanecer, Manolo los encontró dormidos en la mecedora del cuarto, Reinaldo acurrucado en el regazo de Luna, respirando con calma por primera vez en horas. Una de las manos de Luna todavía descansaba sobre la frente del niño, en un gesto de protección. La escena conmovió al rudo estanciero, quien vio en ella no a una empleada, sino a un ángel guardián. Gracias, le dijo con una sinceridad que le llegó al alma. Aquel gracias de Manolo fue mucho más que una simple muestra de gratitud. Fue un reconocimiento, la primera vez que alguien le agradecía por algo más que una tarea bien hecha. Le agradecía por su cuidado, por su entrega, por ser quien era. Y para Luna, que solo había conocido la indiferencia y el desprecio, esas 2 palabras fueron como un bálsamo que comenzó a sanar las heridas más profundas de su alma. A partir de ese día, la dinámica en la casa cambió de forma notable. Manolo comenzó a incluirla en las conversaciones durante las comidas, no solo sobre temas domésticos, sino también sobre los asuntos de la estancia. ¿Qué opinas del precio del ganado, Luna?, le preguntaba. Oh, parece que se avecina una tormenta, ¿no crees? Su opinión, de repente, tenía valor. Los domingos se convirtieron en un día especial. Después de asistir a la misa en la capilla de la estancia vecina, la familia regresaba a casa y Luna preparaba un almuerzo festivo. Manolo insistió en que se sentara a la mesa con ellos. Hoy es el día del Señor, dijo la primera vez que ella dudó, y en esta casa, los domingos somos todos una familia. La palabra familia resonó en el corazón de Luna como una melodía olvidada. Durante esas comidas dominicales, descubrió facetas de Manolo que permanecían ocultas el resto de la semana. Poseía un humor seco e ingenioso, contaba anécdotas divertidas de su juventud y demostraba una cultura sorprendente para un hombre de campo. Recitaba de memoria pasajes de la Biblia y versos de Jorge Hernández y discutía de política con una lucidez que la dejaba admirada. Eres una mujer muy inteligente, le dijo un domingo, después de que ella hiciera una observación perspicaz sobre la economía del país.
Nunca te dieron la oportunidad de estudiar. La pregunta, hecha con genuina curiosidad, removió en su interior el polvo de los sueños enterrados. Un nudo se le formó en la garganta, impidiéndole responder de inmediato. Solo hasta quinto grado, contestó finalmente, la voz apenas un susurro. Mi padre solía decir que estudiar era para los que podían permitirse el lujo de ser inútiles. Una mujer fea como yo tenía que aprender a trabajar con las manos, no con la cabeza. Las palabras salieron cargadas de una amargura que rara vez se permitía mostrar, un eco del dolor que había marcado su infancia. Manolo la observó en silencio, sus ojos oscuros pareciendo leer en su alma. Tu padre se equivocaba, sentenció con una firmeza que la estremeció. Se equivocaba en muchas cosas. No añadió nada más, pero esas palabras fueron suficientes para validar el anhelo de conocimiento que Luna había reprimido durante años. Sintió que alguien, por fin, veía más allá de las apariencias. Esa noche, al entrar en su cuarto, encontró un libro sobre su cómoda. Era el Facundo de Sarmiento, un ejemplar con las páginas amarillentas por el tiempo. No había ninguna nota, pero no hacía falta. Sabía que era un regalo de Manolo, un gesto que valía más que todas las joyas del mundo. Era el primer regalo que recibía desde que su abuela le hiciera una muñeca de trapo en su niñez. Abrazada al libro, lloró en silencio, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción que no sabía nombrar. Era la gratitud, la esperanza, la sensación de que su vida, por fin, estaba tomando un nuevo rumbo. Alguien creía en ella, alguien pensaba que merecía tener sueños y las herramientas para alcanzarlos. Y ese alguien era el hombre que le había abierto las puertas de su casa y, sin saberlo, también las de su corazón. La estación de lluvias llegó con la furia característica de la región, transformando el paisaje en un tapiz de verdes exuberantes. Una noche, una tormenta especialmente violenta azotó la estancia. El viento aullaba como un animal herido y la lluvia golpeaba los techos con una fuerza descomunal. En medio de la noche, un estruendo despertó a todos, el techo del cuarto de Luna se había derrumbado. Tendrás que mudarte al cuarto de costura hasta que podamos arreglar el techo, decidió Manolo a la mañana siguiente, mientras evaluaba los daños. El cuarto de costura estaba en el pasillo principal, junto al suyo y al de los niños. Esa nueva proximidad la llenó de un nerviosismo que no podía ocultar, una mezcla de aprensión y una secreta esperanza que se negaba a admitir. Desde su nueva habitación, Luna comenzó a ser testigo de la intimidad de la familia. Escuchaba a Manolo leerles cuentos a sus hijos antes de dormir, su voz grave narrando aventuras de gauchos valientes. También lo oía en mitad de la noche, cuando las pesadillas lo despertaban y lo escuchaba pronunciar el nombre de Karina en un susurro ahogado por el dolor. Una de esas noches, los lamentos de Manolo fueron particularmente angustiantes. Impulsada por una compasión que no pudo reprimir, Luna se levantó y llamó suavemente a su puerta. «Don Manolo, ¿se encuentra bien?», preguntó, su voz temblando ligeramente. La puerta se abrió despacio, revelando a un hombre vulnerable, muy distinto al estanciero seguro de sí mismo que conocía. «Disculpa si te he despertado», murmuró él, pasándose las manos por el cabello revuelto. «A veces, los sueños». La frase quedó suspendida en el aire, pero Luna comprendió. El dolor de la pérdida era un fantasma que lo atormentaba en la oscuridad. Y en ese momento, vio en él un alma tan herida como la suya. «¿Quiere que le prepare un té?», ofreció ella con timidez. «Mi abuela decía que el té de cedrón es bueno para espantar las pesadillas». La oferta era sencilla, pero cargada de una ternura que Manolo no había recibido en mucho tiempo. Dudó un instante, como si sopesara las consecuencias de aceptar aquel gesto de cercanía, pero finalmente asintió. En la cocina silenciosa, iluminada por la luz de la luna, compartieron el té y las confidencias. Karina murió entre gritos, confesó él, las palabras brotando como si hubieran estado atrapadas en su garganta durante años. Le prometí que cuidaría de nuestros hijos, que nunca los abandonaría. Pero a veces, el peso de esa promesa es demasiado grande.
Luna no dijo nada. Simplemente extendió su mano sobre la mesa y rozó la de él. Fue el primer contacto físico deliberado entre ellos, un gesto que hablaba de comprensión y empatía. Ella, que conocía tan bien el dolor del rechazo y la soledad, reconoció en la mirada de Manolo el mismo vacío que a menudo sentía en su propio corazón. Ella era todo lo que yo no soy, continuó él, con la mirada perdida en la taza de té. Hermosa, educada, alegre. Yo solo soy un estanciero rudo que apenas sabe leer. Usted no es rudo, lo interrumpió Luna, sorprendida por su propia audacia. He visto cómo trata a sus hijos, a sus empleados. La brutalidad es otra cosa, créame. Lo que yo veo en usted es firmeza y bondad. Manolo levantó la vista y la miró de una forma nueva, como si la viera por primera vez. Y tú sabes mucho de bondad, ¿verdad? A pesar de todo lo que has sufrido. No era una pregunta, sino una afirmación. Había visto sus cicatrices, las del cuerpo y las del alma, y había reconocido en ellas una fortaleza que él mismo envidiaba. En esa noche de confesiones, dos almas heridas encontraron un bálsamo en la compañía del otro. El verano llegó con su calor sofocante y la promesa de la peña folclórica anual, una celebración que reunía a todas las estancias de la región. Era una tradición ineludible, un evento social donde se tejían alianzas, se cerraban tratos y se intercambiaban chismes. Manolo anunció que este año, Luna los acompañaría, no como una empleada, sino como parte de la familia. La noticia la llenó de una mezcla de emoción y pánico. Necesitarás un vestido nuevo, le dijo una mañana, dejando unos billetes sobre la mesa de la cocina. Doña Isabel, la costurera del pueblo, podrá hacerte algo bonito. Era la primera vez que alguien se preocupaba por su apariencia de una forma que no implicara una crítica. La idea de estrenar un vestido, elegido por ella misma, era un lujo que nunca había imaginado. El vestido que doña Isabel le confeccionó era de una tela de flores azules, con mangas abullonadas y una falda amplia que se movía con gracia a cada paso. Cuando Luna se vio en el espejo de la tienda, le costó reconocer a la mujer que le devolvía la mirada. Seguía siendo ella, con su piel morena y su cabello rizado, pero había una luz nueva en sus ojos, un brillo que reflejaba la esperanza que había comenzado a anidar en su corazón. La noche de la fiesta, Manolo la esperó en la galería. Vestía su mejor camisa y bombachas de campo, y se había peinado el cabello con esmero. Cuando Luna apareció en la puerta, él contuvo la respiración por un instante. «Estás muy bonita», dijo con una sinceridad que hizo que Luna se sonrojara. Por primera vez en su vida, creyó en un cumplido. La peña se celebraba en el patio de una estancia vecina, adornado con farolillos de colores. El sonido de las guitarras, los violines y los bombos llenaba el aire, mientras las parejas bailaban chacareras con entusiasmo. El ambiente era festivo, una mezcla de olores a choclo asado, a vino caliente y al perfume de las mujeres. Luna se sentía como en un sueño del que temía despertar en cualquier momento. Se mantuvo cerca de las otras mujeres, ayudando a servir la comida y vigilando a los niños, un rol que le resultaba familiar y seguro. Sin embargo, sentía las miradas sobre ella, algunas curiosas, otras cargadas de una crítica velada. Reconoció a muchas personas del pueblo, gente que había sido testigo de las humillaciones que había sufrido en casa de sus padres. Se sintió expuesta, vulnerable. «Miren quién está aquí», la Luna de los Romero, ahora dándose aires de señorita, escuchó decir a doña Elvira, la esposa de un estanciero vecino, con una voz cargada de veneno. ¿Quién iba a pensar que le iría tan bien en la vida? Debe de haber hecho algo muy especial para que don Manolo la trate como a una reina. Las palabras, afiladas como puñales, se clavaron en el corazón de Luna. Todas las inseguridades que creía haber superado regresaron de golpe. Se sintió una impostora, una empleada disfrazada con un vestido bonito. La alegría que había sentido se desvaneció, reemplazada por la vieja y conocida sensación de no pertenecer.
Estaba a punto de retirarse, de buscar un rincón oscuro donde lamer sus heridas, cuando sintió una mano firme en su cintura. Manolo había aparecido a su lado, su presencia imponente como un escudo protector. Su mirada, dura como el acero, se clavó en doña Elvira, quien retrocedió un paso, intimidada. Luna está conmigo, dijo con una voz baja pero cargada de autoridad, y a quien está conmigo, se le trata con respeto. La declaración resonó en el aire, acallando los murmullos maliciosos. Sin esperar respuesta, la tomó de la mano y la condujo hacia el centro del patio, donde las parejas bailaban. No sé bailar, susurró ella, abrumada por la vergüenza. Nunca nadie me ha enseñado. Era otra confesión de sus carencias, otro recordatorio de todo lo que le había sido negado en la vida. Se sentía torpe, inadecuada. Yo tampoco soy un gran bailarín, respondió Manolo con una media sonrisa. Pero la música es buena y la compañía es inmejorable. Colocó una mano en su cintura y con la otra tomó la suya, y comenzaron a moverse al ritmo de la música. Al principio, sus pasos eran torpes, pero pronto encontraron una sincronía, un lenguaje corporal que trascendía las palabras. Mientras bailaban bajo los farolillos de colores, Luna sintió que una felicidad pura y sencilla la invadía. No era el amor apasionado de las novelas que leía en secreto, era algo más real, más profundo. Era la certeza de estar en el lugar correcto, en los brazos del hombre que le había devuelto la dignidad. Se permitió disfrutar del momento, sin pensar en el pasado ni en el futuro. Cuando la música terminó, Manolo no la soltó de inmediato. Se quedaron mirándose en silencio, en medio del patio, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Gracias, susurró ella, y él supo que no se refería solo al baile. ¿Por qué?, preguntó él, con genuina curiosidad. Por hacerme sentir que puedo ser feliz. Manolo le acarició el rostro con una ternura que la desarmó. Siempre has sido capaz de ser feliz, Luna, le dijo. El problema eran las personas que te rodeaban, que no te permitían verlo. Sus palabras fueron una revelación, una nueva perspectiva que la liberó de las cadenas de la culpa y la autocompasión. No era ella la que estaba rota, sino el mundo en el que había vivido. El otoño llegó, pintando el valle con tonos dorados y ocres. Una tarde, mientras ordenaba el desván, Luna encontró una vieja caja de madera escondida detrás de unos baúles. La curiosidad la venció y la abrió. En su interior, encontró cartas y documentos que habían pertenecido a Karina, la difunta esposa de Manolo. Se sintió una intrusa, pero algo la impulsó a seguir buscando. Entre los papeles amarillentos, un sobre llamó su atención. Llevaba su nombre, escrito con una caligrafía elegante y desconocida. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, lo abrió. Lo que leyó en aquella carta cambiaría su vida para siempre, desvelando un secreto que había permanecido oculto durante años, un secreto que explicaba el porqué de su diferencia. Mi querida niña, si estás leyendo esto, significa que el destino ha querido que conozcas la verdad. La carta era de su bisabuela paterna, una mujer diaguita que se había enamorado de un español en los albores de la colonización. En ella, le revelaba que Gustavo Romero no era su padre biológico. Era hija de un amor prohibido entre su madre, Magali, y un arriero indígena. Gustavo siempre lo había sabido, y había utilizado ese secreto como un arma para torturarla. Llevas en tu sangre la fuerza de los pueblos originarios de esta tierra, continuaba la carta. Tu belleza no se mide con los cánones de los conquistadores, sino con la sabiduría ancestral que corre por tus venas. Eres hija de esta tierra, y la tierra nunca rechaza a sus verdaderos hijos. Luna se quedó sin aliento, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Años de odio hacia sí misma se hicieron añicos en un instante. No era un error, no era una aberración. Era la descendiente de un linaje de mujeres fuertes, de supervivientes. Su piel oscura, su cabello rizado, sus rasgos, eran la prueba de una herencia noble que le habían enseñado a despreciar. Con la carta apretada contra su pecho,
Luna bajó del desván sintiéndose una persona nueva. Encontró a Manolo en el corral, marcando unos terneros. Él notó de inmediato el cambio en ella. Había una luz distinta en su mirada, una seguridad en su postura que nunca antes había visto. Era como si hubiera crecido varios centímetros en la última hora. ¿Has encontrado algún tesoro en el desván?, bromeó él, limpiándose el sudor de la frente. He encontrado algo mucho más valioso, respondió ella, su voz firme y clara. Me he encontrado a mí misma. Y le contó la historia que acababa de descubrir, la verdad sobre sus orígenes, el alivio de comprender por fin por qué nunca había encajado en la familia Romero. Manolo la escuchó en silencio, apoyado en la cerca del corral, sin apartar la vista de su rostro. Cuando ella terminó de hablar, él asintió lentamente, como si la revelación solo confirmara algo que él ya intuía. Eso explica muchas cosas, dijo. Tu conexión con los animales, tu forma de entender el clima, las historias que cuentas, pareces llevar contigo la sabiduría de los antiguos. Karina solía decir que algunas personas nacen con un conocimiento ancestral, continuó él, con una mirada pensativa. ¿Y usted qué piensa?, se atrevió a preguntar Luna. Sobre que yo no sé a quién usted creía que era. Manolo se acercó a ella y le tomó el rostro entre sus manos grandes y callosas. Pienso que eres exactamente la misma mujer que he estado admirando todos estos meses, dijo, su voz cargada de una emoción que la hizo estremecer. La única diferencia es que ahora tú también sabes lo valiosa que eres. Sus palabras fueron el sello final a su liberación, la confirmación de que su nueva identidad no era un motivo de vergüenza, sino de orgullo. Esa noche, durante la cena, Luna compartió su descubrimiento con los niños. Les habló de sus antepasados diaguitas, de su conexión con la tierra y de la fuerza que había heredado de ellos. Lejos de sentir rechazo, los niños la escucharon con una fascinación que la conmovió. Sus preguntas inocentes terminaron de derribar los últimos muros de su inseguridad. ¿Sabes rastrear animales como los indios de los cuentos?, preguntó Mauricio con los ojos muy abiertos. ¿Y podrías enseñarnos a bailar las danzas de tu tribu?, añadió Renato. Reinaldo, el más pequeño, zanjó la cuestión con una declaración que hizo reír a todos: qué bueno que seas una india. Así nos protegerás de los malos. Eso significa que nunca te irás, ¿verdad?, preguntó Mauricio con una seriedad impropia de su edad. Porque si esta es tu tierra, entonces esta también es tu casa. Luna miró a su alrededor, a los 3 niños que se habían convertido en sus hijos del corazón, al hombre que le había enseñado a amarse a sí misma, a la casa que por fin sentía como un hogar. Sí, respondió con una convicción que nunca antes había tenido. Esta es mi tierra, y nunca me iré. La promesa flotó en el aire, sellando un pacto no escrito entre ella y aquella familia que la había acogido y sanado. Se sentía arraigada, como un árbol que por fin ha encontrado el suelo fértil donde crecer y florecer. La primavera llegó al valle, trayendo consigo una explosión de vida y color. Y con ella, llegó el momento que Luna nunca se había atrevido a soñar. Una tarde, mientras enseñaba a Reinaldo a plantar semillas de girasol en el jardín, Manolo se acercó a ella con una expresión solemne en el rostro. Necesito hablar contigo, dijo, su nerviosismo evidente en la forma en que jugueteaba con su sombrero. Es sobre nosotros, continuó, sobre lo que está pasando entre nosotros. El corazón de Luna dio un vuelco, preparándose para lo peor. A pesar de todo lo que había avanzado, el miedo al rechazo seguía latente en algún rincón de su ser. Había aprendido a no esperar demasiado de la vida, a conformarse con las migajas de felicidad que le ofrecía. Si usted quiere que me vaya, lo entenderé, comenzó a decir, pero él la interrumpió con un gesto impaciente. No, Luna, no es eso. Es todo lo contrario. Respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar al vacío, y la miró directamente a los ojos. La intensidad de su mirada la dejó sin aliento. ¿Quieres casarte conmigo?, soltó de repente, las palabras brotando de sus labios con una urgencia incontenible.
Y no te lo pido por conveniencia, ni porque necesite una madre para mis hijos. Te lo pido porque te amo, Luna. Te amo como nunca pensé que podría volver a amar a una mujer. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan hermosas y frágiles como las mariposas que revoloteaban a su alrededor. Luna lo miró, al hombre fuerte y silencioso que le había ofrecido un refugio, y que ahora le ofrecía su corazón. Sintió que todas las cicatrices de su alma comenzaban a cerrarse, que el amor era el bálsamo definitivo que necesitaba para sanar por completo. Pero, yo no soy bonita, susurró, los viejos fantasmas haciendo un último intento por retenerla. No soy educada como lo era Karina. No sé cómo ser una dama. Manolo la interrumpió, tomando su rostro entre sus manos. Eres la mujer más hermosa que he conocido, le dijo, su voz cargada de sinceridad. Tu belleza es diferente, Luna. Nació del dolor y se forjó en la adversidad. Eres fuerte donde ella era frágil, sabia donde ella era ingenua. Y lo más importante, los niños te adoran. Y yo los amo a ellos, respondió Luna, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Y te amo a ti, Manolo. Amo esta casa, esta tierra, esta vida que hemos empezado a construir juntos. Entonces, ¿aceptas?, preguntó él, su voz temblando de emoción. Sí, respondió ella sin dudarlo. Acepto. Pero si lo hago, será para siempre. No sé cómo amar a medias. Por eso mismo te quiero a mi lado, dijo Manolo, sellando su promesa con un beso que supo ahogar, a futuro, a esperanza. La boda se celebró en la pequeña capilla de la estancia, en una mañana soleada de octubre. Toda la comarca fue testigo de la unión de aquella pareja improbable que se había convertido en una leyenda local. Luna lucía un vestido blanco y sencillo, pero su cabello estaba adornado con flores silvestres que ella misma había recogido. Doña Elvira y otras mujeres de lengua afilada asistieron a la ceremonia, más por curiosidad que por afecto. Pero a Luna ya no le importaba su opinión. Había aprendido que el poder de las palabras ajenas reside en la importancia que una les concede. Y ese día, el único poder que reconocía era el del amor. Cuando el sacerdote pronunció las palabras rituales, preguntándole si aceptaba a Manolo como su legítimo esposo, la voz de Luna resonó con una claridad y una fuerza que sorprendieron a todos los presentes. Acepto, afirmó, mirando a los ojos del hombre que le había devuelto la vida. Y prometo amarlo y respetarlo, y cuidarlo como él me ha enseñado que es posible ser amada, con entrega total, sin reservas y para toda la eternidad. Los años que siguieron fueron una confirmación de esa promesa. La vida en la esperanza floreció, al igual que el amor entre Luna y Manolo. Tuvieron 2 hijas, 2 niñas de ojos oscuros como los de su madre y de temperamento sereno como el de su padre. La estancia prosperó bajo su cuidado conjunto, una combinación perfecta de la experiencia de él y la sabiduría intuitiva de ella para leer los secretos de la naturaleza. Luna nunca regresó a la casa de los Romero. Años después, le llegó la noticia de que Gustavo había muerto, solo y consumido por la amargura. Magali, al enterarse del nacimiento de sus nietos, intentó un acercamiento, pero Luna, aunque había perdonado, no había olvidado. Había aprendido que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para proteger la paz que tanto le había costado conseguir. Una tarde de invierno, muchos años después, Luna se encontraba sentada en la galería, contemplando el atardecer. Su cabello, antes una cascada de rizos negros, estaba ahora teñido de plata, y las arrugas alrededor de sus ojos eran el mapa de una vida llena de sonrisas. Manolo se sentó a su lado, como lo había hecho miles de veces, con 2 tazas de café humeante. ¿Te arrepientes de algo, mi amor?, le preguntó él, entrelazando sus dedos con los de ella. Luna paseó la mirada por el paisaje dorado que se extendía ante ella, por sus hijos y nietos que jugaban en el patio, y finalmente la posó en el rostro del hombre que había sido su salvación y su compañero de vida. Una sonrisa plácida se dibujó en sus labios. De nada, respondió con una voz cargada de la serenidad que solo dan los años y la felicidad.
Yo era como una semilla arrinconada en un suelo pedregoso, destinada a secarse sin haber germinado. Y tú, mi amor, fuiste la tierra fértil que necesitaba para florecer. Me diste no solo un lugar donde echar raíces, sino también el sol y la lluvia para crecer fuerte. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados, Luna comprendió la verdadera naturaleza de su historia. No había sido un cuento de hadas en el que una princesa es rescatada por un príncipe. Había sido la historia de su propia salvación, del descubrimiento de que la felicidad no es un destino reservado para unos pocos afortunados, sino una elección valiente que se hace cada día. Se había salvado a sí misma al atreverse a creer que merecía ser amada, al aceptar la mano que se le tendió y al construir, con sus propias manos, la vida que siempre había anhelado. Manolo no había sido su salvador, sino el faro que le había mostrado el camino hacia su propia fortaleza interior. Juntos, habían demostrado que el amor verdadero no consiste en encontrar a la persona perfecta, sino en construir un mundo perfecto juntos. La noche cayó sobre el valle, y las estrellas comenzaron a titilar en el firmamento. Los sonidos del campo, el canto de los grillos y el susurro del viento, eran la banda sonora de su paz. Luna apoyó la cabeza en el hombro de Manolo, sintiendo una gratitud inmensa por cada momento vivido, por cada obstáculo superado, por cada alegría compartida. Su historia era un testimonio de que incluso en la más profunda oscuridad, una pequeña luz de esperanza puede encenderse y transformar una vida para siempre. Y así, en la quietud de la noche, rodeada del amor de su familia y en paz consigo misma, Luna, la niña que una vez fue rechazada por ser diferente, se supo la mujer más afortunada del mundo. Había encontrado su lugar, su tribu, su propósito. Había aprendido que la verdadera belleza no reside en la piel, sino en la fuerza del espíritu y en la capacidad de amar y ser amado. Y esa era una lección que atesoraría por el resto de sus días. La estancia La Esperanza no solo era su hogar, era el símbolo de su renacimiento. Cada árbol, cada animal, cada rincón de aquella tierra era un recordatorio de que la vida, a pesar de sus crueldades, siempre ofrece una segunda oportunidad a quienes se atreven a luchar por ella. Y ella, Luna, había luchado con la única arma que poseía, un corazón indomable que, a pesar de las heridas, nunca había dejado de creer en la posibilidad de un mañana mejor. Con el paso de los años, la historia de Luna y Manolo se convirtió en una leyenda en la región. Se contaba en las reuniones familiares, al calor del fuego, como un ejemplo de que el amor puede superar cualquier barrera, ya sea de clase, de raza o de pasado. Los jóvenes escuchaban con atención, soñando con encontrar un amor tan puro y verdadero como el que había unido al rudo estanciero y a la muchacha de piel morena. Los hijos de Luna y Manolo crecieron escuchando la historia de su madre, una historia que les enseñó a valorar la diversidad, a respetar las diferencias y a no juzgar a nadie por su apariencia. Aprendieron que la verdadera nobleza no está en el apellido ni en el color de la piel, sino en la bondad del corazón. Y ese fue el legado más valioso que Luna pudo dejarles. Una de sus nietas, que había heredado los ojos oscuros y el espíritu indomable de su abuela, se convirtió en una maestra rural. Recorría los pueblos más remotos de la provincia, enseñando a leer y a escribir a niños que, como su abuela, habían nacido en la pobreza y la marginación. Y en sus clases, siempre encontraba un momento para contar la historia de Luna, la niña que floreció en la adversidad. De esta manera, la historia de Luna trascendió el tiempo y el espacio, convirtiéndose en una semilla de esperanza para las nuevas generaciones. Un recordatorio de que todos, sin importar nuestro origen o las cicatrices que llevemos, merecemos encontrar nuestro lugar en el mundo. Y de que el amor, en su forma más pura, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar el dolor en belleza y la desesperación en un canto a la vida. En sus últimos años, Luna dedicó mucho tiempo a la jardinería. El Jardín de la Esperanza se convirtió en un paraíso de flores de todos los colores y aromas. Cada planta era para ella un símbolo de resiliencia, de la capacidad de la vida para abrirse paso incluso en las condiciones más adversas.
Cuidaba de sus flores con el mismo amor y dedicación con los que había cuidado de su familia. Una tarde, mientras regaba sus rosales, uno de sus nietos le preguntó por qué le gustaban tanto las flores. Luna sonrió y, con la sabiduría que solo dan los años, le respondió, porque ellas, al igual que las personas, necesitan de la tierra, del sol y de la lluvia para crecer. Pero, sobre todo, necesitan que alguien crea en su belleza, incluso cuando solo son una pequeña semilla. Y en esa simple frase, resumió la esencia de su propia vida. Ella había sido esa semilla, y Manolo, el jardinero paciente que había sabido ver en ella la promesa de la flor que llegaría a ser. Juntos, habían cultivado un jardín de amor que perduraría por generaciones, un legado de esperanza que seguiría floreciendo mucho después de que ellos se hubieran marchado. La noticia del compromiso entre Manolo y Luna se extendió por la comarca como el viento de la puna, generando un torbellino de reacciones. Para algunos, era una historia de amor digna de una novela, la prueba de que el corazón no entiende de clases sociales ni de prejuicios. Para otros, especialmente para las familias más conservadoras, era un escándalo, una unión impensable que desafiaba todas las convenciones sociales de la época. Doña Elvira y su círculo de amigas fueron las más críticas. ¿Cómo es posible que un hombre como Manolo Lombardi, de una familia tan respetada, se case con una mestiza sin nombre ni fortuna? Comentaban en sus reuniones de té. Seguro que esa muchacha lo ha embrujado con alguna de sus artes indígenas. Pobre Karina, si levantara la cabeza. Los chismes y las malas lenguas intentaron sembrar la duda y el descontento. Pero a Manolo no le importaban las opiniones ajenas. Había vivido demasiados años en soledad como para permitir que los prejuicios de los demás dictaran su felicidad. Cuando algunos de sus amigos más cercanos intentaron disuadirlo, él los escuchó con paciencia y luego, con la firmeza que lo caracterizaba, les dijo, Luna es la mujer que amo, y será mi esposa. Quien no pueda respetar mi decisión, no tiene cabida en mi casa ni en mi vida. Luna, por su parte, aunque intentaba mostrarse fuerte, no era inmune a los comentarios maliciosos. Los fantasmas de su pasado resurgían en sus momentos de debilidad, susurrándole al oído que no era digna del amor de un hombre como Manolo, que estaba cometiendo un error al aspirar a una vida que no le correspondía. El miedo a no estar a la altura, a decepcionar al hombre que amaba, la asaltaba en las noches de insomnio. Una de esas noches, Manolo la encontró en la galería, con la mirada perdida en la oscuridad. Se sentó a su lado y, sin decir una palabra, la rodeó con sus brazos. Luna apoyó la cabeza en su pecho y dejó que las lágrimas que había estado conteniendo fluyeran libremente. Tengo miedo, Manolo, confesó en un susurro. Miedo de no ser suficiente para ti, para tus hijos, para este mundo al que no pertenezco. Manolo la estrechó con más fuerza y le besó el cabello. Escúchame bien, Luna, le dijo con una voz suave pero firme. Tú eres más que suficiente. Eres la mujer más valiente, más fuerte y más bondadosa que he conocido. Has traído la luz y la alegría a esta casa, y has sanado mi corazón roto. Eres el pilar de esta familia, y sin ti, todo se derrumbaría. No dejes que las palabras vacías de gente envidiosa te hagan dudar de tu valor. Sus palabras, cargadas de amor y convicción, fueron el ancla que Luna necesitaba para aferrarse en medio de la tormenta. Se sintió amada, protegida, valorada. Comprendió que el único juicio que importaba era el de las personas que la amaban, y que el amor que compartía con Manolo era un escudo lo suficientemente fuerte como para protegerla de cualquier ataque externo. Los preparativos para la boda continuaron, y Luna se sumergió en ellos con una nueva determinación. Quería que su boda fuera una celebración de su amor, una fiesta para la gente que los quería de verdad. No le importaban el lujo ni la ostentación. Su único deseo era unir su vida a la de Manolo en una ceremonia sencilla y emotiva, rodeada de sus seres queridos. Los niños participaron con entusiasmo en los preparativos. Mauricio ayudó a su padre a elegir las flores para decorar la capilla. Renato se encargó de escribir las invitaciones con su mejor caligrafía.
Y Reinaldo, con su sonrisa pícara, se autoproclamó el guardián de los anillos. La alegría de los niños era el mejor antídoto contra la amargura de los chismosos. El día de la boda amaneció radiante. El sol brillaba en un cielo sin nubes, como si la naturaleza misma quisiera bendecir aquella unión. Luna se vistió con la ayuda de la esposa del capataz, una mujer sencilla y de buen corazón que se había convertido en su amiga y confidente. El vestido blanco, confeccionado por doña Isabel, le sentaba como un guante, realzando su belleza natural. Mientras se miraba en el espejo, no vio a la niña asustada y acomplejada de antaño. Vio a una mujer enamorada, a punto de casarse con el hombre de su vida. Vio a una madre, a una compañera, a una superviviente. Y por primera vez, se sintió hermosa, no por los cánones de belleza impuestos por la sociedad, sino por la luz que irradiaba desde su interior. Manolo la esperaba en el altar, con sus 3 hijos a su lado. Cuando la vio entrar en la capilla, del brazo del chato Jorge, sintió que el corazón le daba un vuelco. Estaba aún más hermosa de lo que había imaginado. En sus ojos vio reflejada la promesa de un futuro lleno de amor y felicidad, y supo, con una certeza absoluta, que estaba tomando la mejor decisión de su vida. La ceremonia fue sencilla y emotiva. No hubo grandes discursos ni lujos innecesarios. Solo las palabras sinceras de 2 personas que se amaban y que prometían cuidarse y respetarse por el resto de sus vidas. Los votos que intercambiaron no fueron los tradicionales. Fueron palabras nacidas del corazón, un resumen de su historia de amor y un compromiso de construir un futuro juntos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, un aplauso cerrado inundó la pequeña capilla. Los amigos de verdad, los que habían creído en su amor desde el principio, celebraron con ellos su felicidad. Y en ese momento, Luna supo que había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde era amada y aceptada por ser quien era, con sus virtudes y sus defectos, con sus cicatrices y sus sueños. La fiesta se celebró en el patio de la estancia, bajo un cielo estrellado. Hubo música, baile, comida y risas. Luna bailó con Manolo, con sus hijos, con sus amigos. Se sintió ligera, libre, feliz. Ya no era la sombra que se escondía en los rincones. Era la protagonista de su propia historia, la dueña de su destino. En un momento de la noche, Manolo la llevó a un lugar apartado, lejos del bullicio de la fiesta. Desde allí, se podía contemplar el valle iluminado por la luna. Te prometo que haré todo lo que esté en mi mano para hacerte feliz, le dijo, tomándola de las manos. Te prometo que nunca más te sentirás sola o desprotegida. Te prometo que esta será tu casa, tu tierra, tu refugio, para siempre. Luna lo miró a los ojos, y en ellos vio reflejada la sinceridad de sus palabras. Yo también te hago una promesa, Manolo, le respondió. Te prometo que te amaré con toda mi alma, que cuidaré de ti y de nuestros hijos, y que haré de esta casa un hogar lleno de amor y de risas. Te prometo que seré tu compañera, tu amiga, tu confidente, en los buenos y en los malos momentos. Y sellaron sus promesas con un beso que supo a eternidad, a nuevos comienzos, a la certeza de que juntos eran invencibles. La promesa de un amanecer que duraría toda la vida. La vida de casados no fue un camino de rosas, pero sí una aventura compartida llena de amor y aprendizaje. Luna y Manolo tuvieron que enfrentarse a los desafíos propios de cualquier matrimonio, las diferencias de opinión, las dificultades económicas, las preocupaciones por los hijos. Pero siempre lo hicieron juntos, como un equipo, apoyándose mutuamente y recordando las promesas que se habían hecho el día de su boda. Luna se convirtió en el alma de la esperanza. Su intuición para los negocios del campo, heredada de sus antepasados, ayudó a que la estancia prosperara como nunca antes. Sabía cuándo era el mejor momento para sembrar y para cosechar, qué pastos eran los más nutritivos para el ganado, y cómo predecir las sequías y las inundaciones. Los peones la respetaban y admiraban, y a menudo acudían a ella en busca de consejo. Pero su mayor talento era el de crear un hogar. La casona,
Antes un lugar silencioso y triste, se llenó de vida y de risas. El aroma de sus guisos caseros se mezclaba con el de las flores de su jardín y con el sonido de las guitarras en las noches de verano. Convirtió la esperanza en un refugio para todos, un lugar donde cualquiera que necesitara ayuda o consuelo era bienvenido. Los hijos de Manolo la adoraban. Mauricio, que al principio se había mostrado tan desconfiado, se convirtió en su más fiel defensor. Renato encontró en ella a la confidente que nunca había tenido, y le contaba todos sus secretos y sus sueños. Y Reinaldo seguía siendo su sombra, el pequeño príncipe que la seguía a todas partes y la colmaba de besos y abrazos. Con el tiempo, llegaron sus propias hijas, dos niñas que heredaron la belleza exótica de su madre y la fortaleza de carácter de su padre. La familia creció, y con ella, el amor que los unía. Luna se sentía plena, feliz, realizada. Había encontrado todo lo que siempre había anhelado, una familia, un hogar, un propósito en la vida. Sin embargo, el pasado a veces llamaba a su puerta. Una tarde, un mensajero llegó a la estancia con una carta de su madre. Magali le informaba de que estaba gravemente enferma y que su último deseo era verla y pedirle perdón. Luna sintió un torbellino de emociones contradictorias, el rencor por los años de maltrato, la compasión por una mujer que se enfrentaba a la muerte, la duda sobre si debía acudir a su llamada. Se lo contó a Manolo, quien, como siempre, la escuchó con atención y la apoyó en su decisión. «Haz lo que te dicte el corazón, mi amor», le dijo. «Si crees que ir a verla te traerá paz, hazlo. Si crees que te hará más daño, no vayas. Sea cual sea tu decisión, yo estaré a tu lado». Después de mucho meditarlo, Luna decidió ir. No lo hacía por su madre, sino por ella misma. Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida para poder seguir adelante sin el peso del rencor. Cuando llegó a la casa de su infancia, la encontró deteriorada, casi en ruinas, un reflejo del alma de quienes la habitaban. Magali estaba postrada en la cama, consumida por la enfermedad y el remordimiento. Al ver a Luna, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Perdóname, hija», susurró con un hilo de voz. «Fui una mala madre, una mujer débil y cruel. Me dejé llevar por el miedo y los prejuicios, y te hice un daño irreparable. Ojalá pudiera volver atrás y cambiar las cosas». Luna la miró sin odio, sin rencor, solo con una inmensa tristeza por la vida que su madre había desperdiciado. «Te perdono, mamá», le dijo, y al pronunciar esas palabras, sintió que una pesada carga se liberaba de su corazón. «Te perdono, pero no puedo olvidar. Espero que encuentres la paz que nunca tuviste en vida». Magali murió a los pocos días, y Luna regresó a la esperanza sintiéndose más ligera, más libre. El perdón la había sanado, la había hecho más fuerte. Había comprendido que el rencor es una cadena que nos ata al pasado, y que solo el perdón nos permite volar hacia el futuro. Los años pasaron, y Luna y Manolo envejecieron juntos, rodeados del amor de sus hijos y sus nietos. Se convirtieron en los patriarcas de un clan numeroso y unido, un ejemplo de amor y de sabiduría para todos. Sus tardes en la galería, compartiendo un café y el silencio cómplice, se convirtieron en una tradición, un ritual sagrado que celebraba una vida entera de amor y compañerismo. Una de esas tardes, mientras el sol se ponía en el horizonte, Manolo le tomó la mano y le dijo: «Gracias, Luna. Gracias por haberme enseñado a amar de nuevo, por haberme dado la familia más maravillosa del mundo, por haber convertido mi vida en una aventura que nunca hubiera imaginado». Luna sonrió, y en sus ojos se reflejó la luz del atardecer. «El agradecimiento es mutuo, mi amor», le respondió. «Tú me enseñaste a amarme a mí misma, me diste un hogar y me demostraste que los sueños, a veces, se hacen realidad». Y así, abrazados, contemplaron el final de otro día, con la certeza de que su amor era tan vasto y eterno como el cielo que los cubría. La historia de Luna, la niña que floreció en la adversidad, se había convertido en la historia de una esperanza cumplida, un legado de amor que perduraría por siempre en el corazón de todos los que la conocieron.
Porque la verdadera esperanza no es la creencia de que las cosas saldrán bien, sino la convicción de que, pase lo que pase, nuestra vida tiene un sentido. Y Luna había encontrado el sentido de la suya en el amor, en la familia, en la tierra que la vio nacer y que, finalmente, la había acogido como a su hija predilecta. El florecer de una esperanza que nunca se marchitaría. La vida de Luna es un testimonio de resiliencia y autodescubrimiento. Es una historia que nos enseña que las cicatrices del pasado no tienen por qué definir nuestro futuro. Nos muestra que el amor verdadero no busca la perfección, sino que celebra la belleza de la imperfección. Y nos recuerda que, incluso en los terrenos más áridos, la esperanza puede florecer y transformar nuestras vidas para siempre. Su legado no se encuentra en las riquezas materiales ni en los títulos nobiliarios, sino en los corazones de las personas que tocó con su bondad y su sabiduría. En la sonrisa de sus nietos, en el respeto de sus empleados, en la admiración de sus vecinos. Un legado intangible pero imperecedero, como el aroma de las flores de su jardín en una tarde de primavera. Y cuando le llegó el momento de partir, lo hizo en paz, en su cama, rodeada de su familia. Se fue con una sonrisa en los labios, con la certeza de haber vivido una vida plena y feliz. Y en el Valle de Salta, su leyenda sigue viva, susurrada por el viento, cantada por los pájaros, escrita en las estrellas. La leyenda de Luna, la mujer que le enseñó al mundo que la verdadera belleza reside en un corazón que, a pesar de las heridas, nunca deja de amar. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.